hoy día nos toca en el capítulo 15. A propósito, el capítulo 15 de Primera de Corintios es precisamente uno de los capítulos más largos, es el más largo de todas las cartas que Pablo escribió. Así que tiene 58 versículos y es uno de los capítulos, como digo, bastante largo, denso y complicado también, porque trata uno de los temas que la gente no le presta mucha atención ni tampoco le da la seriedad correspondiente, como es la resurrección de los muertos, al punto que hemos dividido este capítulo en 7 partes para ir sección por sección, de tal manera que podamos ir asimilando lo que nos enseña la palabra de Dios en esta carta a los Corintios. Hay que pensar en que, por otro lado, esta carta fue escrita para los corintios que tienen un trasfondo griego. La iglesia de Corinto eran griegos ellos. Y los griegos tenían una manera de pensar muy influenciada precisamente por sus filósofos. Y el pensamiento filosófico que permeaba y que definía la vida de todos los griegos era precisamente el pensamiento platónico. Y para Platón, una cosa era el cuerpo y otra cosa era el alma. El cuerpo es lo más malo y todo lo peor está en el cuerpo, y el cuerpo un día se va a destruir con la muerte. En cambio, el alma es todo lo bueno, lo agradable, lo perfecto, pero el alma está metida en el cuerpo, por lo tanto el cuerpo es la prisión del alma. Cuando muere la persona, queda el cuerpo, va al cementerio y el alma se libera. Entonces, hablar de la resurrección decía, si precisamente el cuerpo es tan malo y la muerte es una liberación precisamente del alma, ya el cuerpo físico muerto, la muerte nos libera con el alma, por supuesto, entonces para ellos es un poco contraproducente. ¿Cómo voy a resucitar en cuerpo, otra vez volviendo el alma a meterse en la cárcel?, decía. Y esa es una de las razones por la que lo complica un poco el pensamiento, y por eso tenemos que estar atentos para poder escuchar este tema que hemos denominado la garantía de la resurrección. Hemos hablado ya hasta aquí de 2 temas anticipados. Los primeros 11 versos, donde están todas las evidencias, todas las pruebas por las que Cristo resucitó y que son perfectamente identificables en la historia. Ese es uno. El segundo tema se ha predicado, ¿qué pasaría si es que Cristo no hubiera resucitado? Si Cristo no hubiera resucitado, Pablo dice más adelante, entonces comamos y bebamos y hagamos lo que queremos porque mañana moriremos, que es el pensamiento que define la cultura griega, ¿no? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Poniéndolo en lo criollo que siempre ha sido nuestro lenguaje en Perú, fundamentalmente del pueblo, dice, después de esta ya no hay otra, así que haz lo que quieras, pero no es así. La resurrección de Cristo nos enseña perfectamente que Cristo resucitó con su cuerpo, y sobre eso vamos a tratar hoy día, que la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia resurrección, de todos aquellos los que hemos creído en Cristo y hemos depositado nuestra confianza en Él. El tema lo he dividido en 3 partes y lo veremos muy breve. Vamos a orar un instante y pedirle a Dios que nos ayude a entender, a comprender, a asimilar este tema, de tal forma que cuando alguien nos pregunte podamos ayudarles en sus definiciones. Señor Dios, bendecimos tu nombre, agradecemos tu presencia en medio de nosotros, llenamos nuestro corazón de alabanza a ti, de gratitud, deseando, Señor, escudriñar tu palabra y que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, que nuestras conciencias sean agitadas de tal manera que puedan responder en coherencia con tu voluntad y tus propósitos. Bendícenos con tu presencia y con tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El primer punto de este tema se llama Cristo, las primicias de la resurrección. Empezamos en el verso 20. Del verso 20 hasta el verso 28 vamos a examinar estos versos que nos hablan de este tema. Primero, el primer subpunto de esto es: la resurrección de Cristo es indiscutible. Ya he mencionado que el primer mensaje de capítulo 15 de Primera de Corintios habla de las evidencias, habla de las muestras, habla de la forma como se podría evidenciar de que Cristo había resucitado. De esto ya lo hemos mencionado. Y este verso 20 dice, empieza con una conclusión: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esta es una afirmación categórica, es decir, que Pablo está diciendo aquí, no hay lugar a dudas, no hay marcha atrás. Que Cristo ha resucitado, porque ya hemos dado los ejemplos. Inclusive, dije yo en el culto anterior, yo me basaría en una evidencia que no fueron mencionadas en los primeros 11 versículos. ¿Cómo? ¿De qué manera? En el libro de los Hechos dice que después que Jesús resucitó, 40 días y 40 noches se paseó estando con sus discípulos, de tal manera que ellos pudieron ver perfectamente que era de carne y de hueso. Por eso es que cuando llega en un determinado momento dice, ¿hay algo de comida? Para mostrar que un espíritu no come. Él tenía cuerpo, alma y espíritu, por eso que pidió comida. En una de esas apariciones a sus discípulos, cuando ellos estaban reunidos, no todos, penetra el Señor sin avisar, sin tocar la puerta, y entonces se quedan sorprendidos y Él dice, paz a vosotros. Y se quedan asombrados. Inmediatamente el Señor igual desaparece como llegó, y en eso tocan la puerta, entra y es Tomás. Y Tomás, le dicen, Tomás, el Señor estuvo aquí con nosotros. Y Tomás dice, típico trujillano creo que era, ¿tú crees que estoy chupándome el dedo? A mí con esas no. Si yo mismo no pusiera mi dedo en sus huellas y mi mano en su costado, no creeré. El Señor igualmente se vuelve a presentar y le dice, Tomás, mete tu dedo. Pon tu mano en mi costado. Ese hombre cae de rodillas con esa expresión, Señor mío y Dios mío. Amados, 40 días era más que suficiente, porque uno de las respuestas que daban a la tumba vacía, sus discípulos han venido de noche, han robado el cuerpo y por eso no está. Y esos 40 días Jesús caminando entre ellos, por eso no han podido negar la resurrección del Señor. Ahora, es interesante que en este verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias. ¿Por qué menciona esta palabra primicias? Porque Pablo está recordando y está haciendo aquí una analogía con una fiesta que había en el Antiguo Testamento que se llamaba la fiesta de las primicias o de los frutos. Por decir, alguien sembraba en su terreno y decían, este tipo de cultivo a los 6 meses tiene que dar. Pero cuando iban a los 5 meses, a los 5 meses y medio, y ya había frutos, decían, esas son las primicias, esos son los primeros frutos, esas son la evidencia de que la cosecha va a ser buena, de que va a venir en abundancia. Por eso Cristo en su resurrección viene a ser la primicia, el fruto primero, la garantía de tu resurrección y de la mía. Y es interesante que los que hemos confiado en Cristo resucitaremos cuando nos toque resucitar, evidentemente. Si el Señor vendría ahora, nosotros no tenemos que resucitar porque estamos vivos, pero todos nuestros familiares
que durmieron, que murieron en Cristo Jesús, se levantarían, ¿no es cierto? Entonces, mis amados, sin alguna duda cabe, habría que consultar el primer tema de este capítulo 15 o el segundo tema también, donde se trata qué pasa si es que Cristo no ha renunciado. Ya dije que por qué se llama las primicias. La resurrección de Cristo viene a ser un anticipo, una muestra nada más. Antes yo recuerdo que cuando nuestros padres iban a comprar y querían comprar, por ejemplo, un saco de arroz o de maíz o de papas, el que vendía le decía, le voy a dar la prueba, la muestra, y llevaba la muestra. No, esta es calidad, decía, entonces voy a comprar esto. ¿No es cierto? Cristo es la muestra, es la garantía de nuestra propia resurrección, en primer lugar. Segundo lugar, la resurrección solo es posible en Cristo. No hay otra manera. Los hombres acaudalados en este mundo, que han acumulado fortunas enteras como Aristóteles Onassis, tiene su cuerpo en un invernadero esperando un día la resurrección. Pero lo que Aristóteles Onassis no sabe es que todos los seres humanos vamos a resucitar, absolutamente todos, buenos, malos, todos. La diferencia es que los creyentes en Cristo Jesús resucitarán y estarán frente a lo que se llama el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? En el tribunal de Cristo, Jesús va a juzgar y también va a dar, obviamente, a los creyentes su recompensa. Porque es justo y es correcto que aquellos que se han sacrificado toda una vida, le han dedicado tiempo, todo al Señor, reciban más de los que le hemos dado de repente menos tiempo. Estarán ahí. Y el Señor Jesús es el abogado de todos los creyentes. Él le dirá, Padre, fulano, sultano, yo soy su abogado. No pasa nada. Pero los que no confiaron en Cristo, los que por A o B razón dijeron, no, yo ya tengo mi religión, yo desde niño he sido así o he sido así, o también, sí creo que tiene razón, pero después, ya más adelante, haciendo uso, entre comillas, de lo que llamaríamos diplomacia, ¿qué va a pasar? ¿Se van a levantar también? Sí, pero no ante el tribunal de Cristo, sino ante el trono blanco. Y en el trono blanco, dice la palabra, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque ahí sí nadie se salva. Ahí sí nadie se salva. Porque por su propia mente pasarán todos sus actos que lo condenaron a esta persona sin la posibilidad de lavar sus cuerpos, sus almas en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces la resurrección solo es posible en Cristo. Dice el verso 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mis amados, todos nosotros, el día que Adán cayó, ese día nos afectó a todos. Alguna vez yo jovencito, leyendo esto, yo decía, pero yo ¿qué tengo que ver con Adán? Por decir, si mi vecino roba y la policía viene a llevarme a mí, ¿por qué me va a llevar a mí? Que lo lleve al vecino. ¿No es cierto? Pero sin darme cuenta de que Adán es cabeza de la raza. Y si yo llevo el apellido de Alcántara, es porque mi padre fue Alcántara, porque mi abuelo fue Alcántara, porque mi bisabuelo fue Alcántara, y aunque yo no tuve nada que ver con ellos, soy Alcántara. Todos nosotros venimos de ese tronco, de Adán y de Eva, nuestros primeros padres. Así que cuando ellos cayeron, nos afectaron a todos y cada uno de nosotros. Pero mira la sabiduría de Dios. Así como todos fuimos afectados en la caída de Adán, en la que Adán, por ser el cabeza de la raza, nos comprometió en eso, de la misma manera, mira la sabiduría de Dios, todos los creyentes somos bendecidos en la resurrección de Cristo. No te preocupes, dice Dios,
No tuviste tú la culpa para que Adán caiga. Por eso he puesto a mi hijo, para que confiando en él, tú también tengas la vida eterna. Mira la compensación tan grande, la bendición de Dios. Así como Adán era cabeza de la raza, Cristo es cabeza de la nueva humanidad. De la nueva humanidad. Y mire el verso ahí, precisamente ese verso 21 empieza porque, verso 22, porque también nos da las razones. Porque por medio de un solo hombre, que fue Adán, entró la muerte. Así también por medio de un solo hombre, Cristo, entró la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Todos recibirán vida. Mis amados, aquí la comparación que Pablo está haciendo es una comparación que se llama de forma analógica, porque está utilizando analogías. Porque evidentemente Adán no es igual que Cristo. ¿No es cierto? Adán tenía una sola naturaleza, Cristo tenía dos naturalezas, etcétera, etcétera. Podemos seguir. Hay unas palabras ahí, una lección que podemos aprender y que vienen del comentario de Gordon Fee. Dice, para Pablo, la muerte es inevitable. ¿A causa de qué? De que compartimos la misma humanidad y la misma pecaminosidad de ese hombre llamado Adán. Pero el hecho de que los creyentes comparten la resurrección de los muertos por medio del segundo hombre llamado Cristo, quien en su resurrección efectuó la inversión, el retroceso, el cambio, el giro de timón del proceso iniciado por Adán. Solamente en Cristo hay regreso para la vida eterna. En una sola frase, muy pequeña, nos puede ayudar para entender lo que Adán arruinó, Cristo lo restauró. Y tal vez no conozca, la palabra restauración significa volverlo a dejar como estuvo antes. Cuando Dios nos creó bien a todos. El pecado nos dañó, el pecado nos afectó. Cuando uno ve una persona que ha consumido drogas, alcohol, etcétera, por años, tú puedes ver cuán dañado está su cuerpo, cuán afectado está su mente. Sin embargo, ahí está la imagen y semejanza de Dios, dañada. Un carro puede rozarse nada más o puede chocarse estrepitosamente, pero siempre será la descripción, mira un carro chocado, o un carro bueno, exento de todo rasguño, de toda abolladura. Siempre será un carro. Igual, el hombre, por más dañado que esté, siempre tiene la imagen y semejanza de Dios, afectada, dañada, maltratada, mutilada en algunos casos. Dios nos enseña eso. En tercer lugar, tercer subpunto, la resurrección tiene un orden. Y aquí Pablo, en el verso 23, traza el orden prácticamente de los tiempos finales. Mira lo que dice. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, Cristo primero. Luego, los que son de Cristo, la resurrección de todos los creyentes en su venida. Lo que Pablo está haciendo aquí es precisamente marcar un orden, un proceso para los acontecimientos. Primero dice Cristo, porque sin la resurrección de Cristo no hay resurrección de muertos, no hay. Ahora, algunos estarán pensando, pero en el Antiguo Testamento se sabe que hubo resurrecciones. En el Nuevo Testamento con mayor razón todavía, ya lo voy a tocar ese asunto. Dame tiempo. En este proceso dice que Cristo es primero, porque la resurrección de Cristo fue toda es una realidad, no es una ilusión, no es una fantasía, no es un cuento, no es una leyenda. Y luego la resurrección de los creyentes. Como dije hace un instante, algunos estarán pensando y meditando diciendo, pero en el Antiguo Testamento parece que hubieron algunos que resucitaron antes de Cristo. Sí, es verdad. En el Nuevo Testamento también. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, por lo menos 2 resurrecciones perfectamente detalladas. El hijo de la viuda de Sarepta,
Primera de Reyes, capítulo 17, verso 32. En el Antiguo Testamento, el hijo de la tsunamita. Segunda de Reyes 4:35. En el Nuevo Testamento, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, y la más famosa de las resurrecciones, que fue la resurrección de Lázaro. Por lo menos ahí tenemos 5 en este momento resurrecciones que se dieron. Pero acá está la diferencia. Los que resucitaron en ese tiempo volvieron a morir en su debido momento, en su debido tiempo. Cristo resucitó totalmente distinto, diferente, no vuelve a morir. La muerte ya no lo toca. La muerte ya no está él ligado a eso. Cada uno de los que resucitaron fueron de manera eventual. Después volvieron a morir. La resurrección de Cristo es la garantía perfecta de nuestra propia resurrección. Me acordé en el primer culto que estaba estudiando esto, y ahí vino a mi memoria cuando dice que uno de los profetas murió, creo que fue Eliseo, me parece, y lo van a enterrar, y están haciendo el hueco, y se levanta el muerto que estaba abajo. Y el muerto dijo, más allá, pues, ¿no es cierto? Porque, o sea, miran el poder nomás, mira el poder de Dios ahí enterrándolo a uno de sus profetas, a uno de los más distinguidos de los profetas. Y entonces, ¿cómo se produjo una resurrección de esa forma? Pero volvió a morir. Cristo Jesús ya no muere. Segundo punto, Cristo y la derrota de los enemigos. Porque hoy día todavía mucha gente duda. ¿Por qué si Cristo ha resucitado todavía hay enfermedades, hay esto, este otro? Aquí la palabra de Dios dice, el verso 24. Primer subpunto, la llegada del fin. Y dice, con esta expresión empieza este verso 24. Luego el fin. Y de ahí hay una coma y comienza una explicación de cómo será el fin. Es decir, hasta aquí al decir luego el fin, es como decir el título, luego viene el desarrollo. Cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Muchos en realidad han alegado, y con justa razón, que desde el verso 24 hasta el verso 28, esta porción es la parte más difícil de poder interpretar. Inclusive yo decía que hay 2 comentaristas que dicen, razón tenía el apóstol Pedro cuando escribió. Nuestro hermano Pablo, hay partes que escribe que son muy difíciles de entender. Y es en realidad, es así. Es difícil de poder entender. Pero gracias a Dios que tenemos la luz del Espíritu Santo para ayudarnos a comprender. Muchos piensan de que el fin vendrá en algún momento y de manera remota, pero acá nos dice específicamente cuándo viene el fin. Dice que cuando entregue el reino a Dios y Padre. Cuidado con este verso, cuidado con esta expresión, porque muchos testigos de Jehová te dirán, ¿quién tiene que entregar el reino? Jesús, ¿no? ¿Qué dice ahí? Léelo en tu Biblia, te van a decir. Y entonces tú vas a leer luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Ya ves? ¿Quién es el que tiene la autoridad suprema? Es el Padre. Y el Hijo tiene que entregar el reino. Pero ellos no te mencionan que Jesús, en este caso, aquí como lo presenta, está en misión. En el análisis de la historia, cuando el hombre cae, hay una pregunta que es reflejada por Isaías, el capítulo 6, donde se hace esta pregunta a la Trinidad. El hombre caído, y ahora, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Jesús dijo, yo Padre, yo voy. ¿Tú te imaginas lo que Jesús tuvo que hacer siendo Dios, teniendo la eternidad, teniendo la deidad, tener que someterse a los límites de un cuerpo humano como tú, como yo?
Tanta gente no sabe y piensa que Cristo viene a partir del nacimiento de la Virgen María. Esa es su encarnación. Pero su misión está desde la antigüedad. Entonces, Cristo que decide venir, Cristo entra en misión, viene en misión. El Padre le da toda la autoridad al Hijo. Jesús, en otras palabras, viene para restaurar el reino. Entonces, es justo que cuando Jesús termine de hacer esto, se presente delante del Padre y diga: Padre, lo que tú me dices para hacer ha sido hecho, acá está el informe. Decía en el anterior culto, el pastor Daniel, que es el pastor de la iglesia, me dice: Pastor Vicente, quisiera que usted me represente porque yo no voy a poder ir en determinado lugar y después usted me da un informe. ¿Cómo no? Yo voy, lo represento, yo voy en lugar de. Participo todo y luego traigo un informe y le entrego a él. Eso es justo, eso es correcto, porque yo fui en una misión que ya ha sido cumplida y ya también se acabó. Igualito aquí, mis amados, cuando llegue el fin, cuando entregue el reino restaurado, el reino acomodado, no el reino partido, roto, afectado, no. Lo que trata Pablo de hacer aquí es poner un orden de acontecimientos que conducen hasta el fin. Ahora, ¿cuándo llegará ese momento? Ese momento llegará cuando Cristo haga dos cosas. Uno, entregará el reino al Dios y Padre, dice. Ahora, fíjate la palabra, fíjate la expresión. Cuando entregue, no cuando le quiten. No cuando le sugieran y le digan: bueno, ya es momento de que entregues. Como a veces alguno de nosotros dice: ya, pues, ¿cuándo vas a dejar ya? ¿No es cierto? No. Entregará el reino al Dios y Padre. Segundo, suprimirá todo dominio, toda autoridad y toda potencia. En este momento, mis amados, no todo el mundo, el universo entero está sujeto a Cristo, aunque Cristo es el Rey y Señor. Obviamente hay fuerzas que se rebelan. ¿Quién le toma cuentas, por ejemplo, a, ¿cómo se llama la OMS, por ejemplo, que produjo la pandemia? ¿Quién le toma cuentas? No es gobierno, no es Estado, no tiene ejército, pero todo el mundo se tuvo que tuvo que alinearse. Mis amados, eso es terrible. Y así como eso, hay grandes dominios, grandes potestades que definen el mundo, que determinan, que le llaman los dueños del mundo, obviamente. Son los que definen cuándo va a haber tal cosa y cuándo no habrá tal cosa. Eso lo logran. Pero todo eso tendrá que acabarse para que venga Cristo. Para que haya, viene Cristo en la segunda oportunidad que viene y se produce la resurrección de todos los creyentes, obviamente. Aquí lo que está haciendo Pablo, está citando uno de los salmos conocidos, que es el Salmo 110. Por eso dice, mira, el punto 2, un reino dominante. Tiene que estar Cristo a la cabeza del reino para que pueda dominar todos estos principados, todas estas potestades, todos estos dominios que hay. Dice el verso 25, porque preciso es que Él reine. ¿Quién Él? Jesús. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Por eso en este momento hay situaciones y circunstancias que se pueden manejar por sí solas. Por eso se puede dar el lujo, mis amados, el lujo de mucha gente escoger su propia religión como le parece. Pero cuando venga Cristo será distinto. Mira las 3 religiones más grandes del mundo: el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. De todas ellas, solo el cristianismo tiene un Cristo que resucita. Para los judíos, Cristo es uno de los profetas. El Islam es Mahoma y todos sus cuentos.
Así que mis amados, es tremendo lo que uno vive en este mundo todavía, dirigido por intereses, obviamente. Por eso es que el verso 25, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. La resurrección de los muertos que se anuncia en el verso 23 implica que Cristo va a subyugar y tiene que subyugar y destruir al último enemigo, inclusive del verso 26, que lo veremos luego. Pero por ahora, mis amados, ese Salmo 110 y el verso 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor. ¿Cuál es el Señor? Cristo. El Cristo. Le dijo a Cristo, siéntate a mi diestra. Cuando nosotros decimos Cristo ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre, reinando, y reinando todavía a medias, porque llegará el momento en que todos sus enemigos, todas potestades, todo dominio esté bajo sus pies. Y este es el ejemplo de que en los reyes, en la antigüedad, en las guerras, los reyes vencedores ponían el pie sobre el cuello del vencido, ¿no es cierto? Esa es la imagen que traduce aquí. Cuando todo esté ya bajo los pies de Cristo, ahí sí vendrá ya el fin. Pero ¿cuál será el último enemigo para ser derrotado? Verso 26. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. En el original, esta expresión del castellano, el postrer enemigo será, habla de futuro. Aquí en el griego que está escrito dice, el último enemigo está siendo derrotado. Es un presente continuo. Constantemente Dios está derrotando imperios, potestades, dominios, etcétera, etcétera. Es Dios mismo quien ha puesto en movimiento la destrucción de la muerte, que es el último de los enemigos. Y esto es claro para nosotros, porque nos damos cuenta que si hay algo que asusta al ser humano, es precisamente la muerte. Y qué bueno que Dios haya puesto la muerte. ¿Sabes por qué? Porque el hombre tiene tal jactancia que no tendría freno alguno. Su ego, su vanidad lo llevaría tan lejos que es imposible de retornarlo. Pero cuando uno ve la muerte de los señores, como de los humildes, como del que tiene, como del que no tiene, como el del más intelectual, como aquel que es ignorante. Cuánta razón tenía Jorge Manrique cuando escribe coplas a la muerte de su padre y decía, la muerte son como los ríos que van a dar a la mar. Esa es la muerte, la mar. Ahí vamos todos. Son como los ríos que van a dar su agua a la mar, igualito. Ahí se mezclan todos, no importa si el río es grande o es pequeño, si es nuevo o es viejo, todos van ahí. Y así es, mis amados, así es exactamente. La estocada final a la muerte será la resurrección de todos los creyentes cuando Cristo venga por segunda vez. Hay gente, no me atrevo yo a dar fechas, pero hay gente que están pensando que esta humanidad no tendrá mucho espacio más y que se habla solamente de años y cortos años. ¿Cuánto tiempo nos ha dado Dios para arrepentirnos? Y eso me hace recordar cuando Dios envió precisamente a predicar en la antigüedad a Noé. ¿Cuántos años? 120 años predicando. ¿Quién ingresó? Solo él y su familia. Él y su familia. Entraron y ahí se cerró. Y cuando comenzó la mortandad, la miseria por el diluvio, tocaban la puerta y Noé, de corazón noble, quiso abrir la puerta y la palabra dice, y no se pudo abrir la puerta porque Jehová la había cerrado. Eso significa, mis amados, que hay un tiempo de gracia, de misericordia, de bendición. Dios todos los días nos habla, nos muestra formas y maneras para acercarnos a Él. Pero si a pesar de eso nuestra rebeldía nos lleva por otros caminos, nadie más van a ser los perdedores que aquellos que toman ese camino. Y voy a la parte final de este tema, Cristo y la consumación de los tiempos.
En primer lugar, el Padre sujetó todas las cosas a Cristo. Dice el verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién las sujetó? El Padre. ¿Debajo de los pies de quién? De Cristo Jesús. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente queda exceptuado aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, el Padre. El Padre y el Espíritu Santo no están sujetos, obviamente, son Dios, igual que el Hijo. El gobierno de Cristo está actualmente en vigencia. Su reinado se inicia con su resurrección y debe de continuar hasta que el Padre ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. Y de manera especial, el último y postrer enemigo, que es la muerte. Y con eso Cristo habrá puesto fin a la tiranía que hoy día todavía ejerce Satanás y sus demonios. Segundo lugar, el Hijo se somete al Padre. Este es otro de los versos que tenemos que tener cuidado con los testigos de Jehová. Pero luego, dice el verso 28, la primera parte, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. A Él todas las cosas. Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el testigo Jehová te va a decir, ¿qué dice? Se sujetó al Padre. ¿Te das cuenta? Tiene que sujetarse, pues. Pero mis amados, no mencionan otros eventos en el cual el Señor se sujetó, y se sujetó de su propia voluntad, no porque el Padre lo impuso, no porque el Padre lo forzó. ¿Recuerdas en Getsemaní? ¡Qué angustia! ¡Qué dolor! Porque el dolor emocional, el dolor espiritual es mucho más fuerte que el dolor físico. Para el dolor físico, la ciencia ha creado desde la aspirina hasta la morfina para evitarlo. Pero el dolor emocional, ese dolor que lleva a mucha gente al suicidio, porque no puede relacionar la ilusión con la realidad. Jesús, estando ahí, ¿qué les dijo a sus discípulos? Oren conmigo, mi alma está de muerte. Porque él ya veía ya cómo se acercaba la turba. Los discípulos ni se daban cuenta, para ser prendido, para ser llevado prisionero, para ser avergonzado, escupido, maltratado, golpeado y por último crucificado. Él lo veía eso. ¿Qué dijo en su oración? Padre, si fuera posible, yo no quisiera vivir este momento, más adverbio de modo que se puede reemplazar por pero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo vine para esto y no me voy a correr. Y ahí Jesús entregó su vida. Igual aquí, mis amados, este es el gobierno de Cristo. Cuando acá se somete, dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, Él mismo se sujetará. No es que el Padre lo sujeta. No es que el Padre dice, ya, bueno, ya terminaste, ya de una vez, ya, ahora sí. Aquí bajo mis pies. No. Pablo, para finalizar esta sección, menciona cómo Cristo lleva a cabo la consumación de su obra redentora. He acabado la obra. He terminado, Padre. Ahora yo mismo estoy a tu disposición. ¿Hay algo más que hacer? ¿Qué actitud del Señor? Por eso Él tiene que decir en Mateo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo se sujeta? No tuvo que sujetarlo el Padre, Él solo. Así que cuando la muerte sea destruida, por fin quedará preparado, listo el camino para que Cristo al final entregue el reino de Dios. El reino ya restaurado, el reino ya correcto al Dios y Padre, como dice el verso 24. Él mismo se sujetará. Ahora, permíteme decir esto, el lenguaje de subordinación aquí que aparece del Hijo al Padre es funcional. Es funcional y no es ontológico. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con la función
Si mi hijo quiere salir a jugar, por decir, papá, quiero ir porque mis amigos me están esperando para jugar al fútbol. Pero tienes que hacer tu tarea primero, tienes que limpiar tu cuarto, tender tu cama. En cuanto termines, listo, vaya. Papá, ya terminé. Anda, hijo. Ya terminó. Es igual aquí, es función. No es ontológico, no tiene que ver con la grandeza de Cristo, no tiene que ver con la eternidad de Cristo, no tiene que ver con la deidad de Cristo, no tiene que ver con todos los atributos que le rodean a Él como Dios Hijo. No le está quitando el Padre. No le está diciendo aquí entregas todos tus derechos. No, no. Por eso se dice que es funcional y no ontológico. No afecta esas propiedades trascendentes de la vida de Jesús. Y por último, la meta final, para que Dios sea todo en todos. Cuando Dios por medio de Cristo haya subordinado al último enemigo, ese enemigo final que tiene el pueblo, entonces la voluntad de Dios prevalecerá en todos los campos y en todos los sentidos. Con la extinción ya de la muerte, la brecha final del universo quedará zanjada. Y Dios solo será quien rija a todos los seres, desterrando a todos aquellos que lo rechazaron cuando Él ofreció esa gran oferta de la vida y de la vida eterna. Me recordaba esta mañana que hay algunos que cuando salimos de acá me dicen, pastor, yo voy a pedir un favor. Quisiera que ore por esto, porque como usted está más cerca de Dios, y mis amados, todos tenemos la posibilidad de estar cerca, todos. Pero déjame decirte, algunos estarán más cerca que otros. Ahora, lo voy a ilustrar. Conocí a un misionero e hijo de misioneros africanos canadienses, porque los padres eran canadienses. Fueron a trabajar al África, Sudáfrica, y ahí nació Gerard Dutoit, este misionero del que estoy hablando. Y él, cuando era un niño, todavía un adolescente, dice, yo aprendí a orar por un hermanito de una de las tribus, negrito era, negrito. Y me dice, nuestra cabaña estaba en medio de la selva. No había luz, no había nada, cada uno se alumbraba con cebo de animales, etcétera, etcétera, en ese tiempo. Y dice, él oraba muy lindo, realmente cuando su oración te hacía penetrar en el cielo. Y yo quería aprender a orar como Petrus Valipa, se llamaba el negrito. Y entonces me dice, yo estaba esperando, ahí la luna no se veía nada, todo era oscuro. Pero cuando yo veía que 2 huevos duros ahí se ponían, ese era Petrus Valipa que estaba afuera allá. Porque lo único blanco que tenía eran sus ojos, dice. Y seguramente su alma, que no lo podíamos ver. ¿Y sabe lo que dijo Gerard Dutoit? El día que estemos en la presencia de Dios, yo no podré ver a Petrus Valipa. Y bueno, él terminó su exposición y yo me quedé con esa incógnita. Pero como la conferencia duraba varios días, yo tuve la oportunidad de conversar con Gerard Dutoit y le dije, Gerard, ¿por qué tú dijiste que no lo verías en el cielo a Petrus Valipa? Petrus Valipa al final se arrepintió y salió del cristianismo, volvió a sus deidades anteriores de la tribu, cometió pecado y se alejó de Dios. No, me dijo, sino que cuando estemos en el cielo, Él estará tan cerca al trono de Dios que para mí será difícil alcanzar a verlo. Eso me hizo ver que algunos van a estar muy cerca al Señor. Muy cerca al Señor. Pero lo importante, mis amados, es estar en el cielo. No importa en qué parte, pero en el cielo. Y esa es lo que nos llena de gozo y de saber que Dios tiene para nosotros. Termino con esto. La resurrección de Cristo ha determinado nuestra existencia para todos los tiempos, para todas las edades y para toda la eternidad. Con nuestra resurrección, el día que nosotros morimos y resucitamos con Cristo, nunca más volveremos a ser los mismos. Nuestros cuerpos serán transformados.
nuestras vidas serán cambiadas. Ya no tendremos apetito por el pecado. Ya no tendremos falencias en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo ya no será afectado por las enfermedades, el dolor, nada de eso. Como Cristo en su cuerpo. Es más, no es cuestión, amados, de vivir los días como la mayoría vive, días que Dios nos ha dado, y que después ya como un consuelo, ya no importa, pues al final vas a resucitar. No, tenemos que nosotros hoy día vivir con la expectativa de la resurrección, con la expectativa de la resurrección, de saber que si muero mañana, pasado, no importa, en la resurrección nos vemos. Va a ser 6 años que no he vuelto a ver a mi esposa. Ella está en el cielo. El 8 de enero cumplirá 6 años. Pero yo sigo casado todavía con ella. Y mi expectativa es verla nuevamente. Y la felicidad de mi resurrección será contemplarla como la contemplaba en esta tierra. No vivas la resurrección como algo a ultranza y como un caramelo que Dios te quiere regalar al último de tu vida. Vívelo como la realidad más palpitante que en cualquier momento puede suceder. Que Dios nos ayude a entender este tema y que lo disfrutemos, la resurrección de Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por llenarnos de seguridad, de confianza, de saber que tú eres la razón de nuestra vida y el motivo más grande para seguir. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús.